La Colmena es sin duda la obra de referencia de Cela. Hoy podemos conocer un poco más de su proceso de creación gracias a poco más de 170 páginas que configuran el primer manuscrito de la novela. Un texto inédito que conserva desde hace pocos meses la Biblioteca Nacional de nuestro país y que cierra el círculo, complementa otros 4 manuscritos que guarda desde hace décadas la Fundación Camilo José Cela en Padrón. Sin eufemismos y a través de casi 300 personajes, Cela hace una crónica explícita y aparentemente objetiva del Madrid de posguerra en La Colmena. Para muchos es la obra maestra del siglo XX. Hasta el momento se conocía la existencia de 4 manuscritos de la obra. Borradores que incluyen argumento, diálogos, precisan notas, instrucciones e incluso ilustraciones. Textos que a mano y a máquina nos permiten pescudar el ingente y complejo proceso creativo del autor padronés, fundamentado en un afán de perfección filológica, en su ambición por dotar a cada palabra de su máximo significado, en su pasión por experimentar con el género. Cuatro manuscritos, 4 documentos que ha conservado siempre y bajo llave la Fundación Camilo José Cela en Iria Flavia, en el Ayuntamiento coruñés de Padrón. La Colmena ocupó entre 5 y 6 años al autor y, según el propio Cela, llegó a acabar con su paciencia. Empezó a redactarla en 1945. En enero del 46 no superó la primera revisión de la censura. Precisamente ese documento es el que faltaba. Uno de los grandes especialistas que ha habido de la figura de Camilo José Cela, que fue don Fernando Duarte, su secretario personal durante más de 40 años, pues en un análisis que hace del propio manuscrito que nosotros tenemos aquí, ya ejemplifica que hay por lo menos 5 versiones distintas de la novela y hasta 13 estados de secuencias completamente distintos de algunas de las partes. Es decir, que ha sido una novela muy trabajada. De hecho, el propio Cela habla que es un periodo creativo de casi 5 años, desde 1945 a 1950, y esta versión que ha aparecido ahora, o estas páginas que han aparecido ahora, se pueden entender que son una primera fase previa al manuscrito que nosotros tenemos como inicial. Es una joya arquitectónica y documental. Este edificio señorial de finales del siglo XIX conserva el patrimonio bibliográfico y documental español. Estamos en Madrid. La Biblioteca Nacional de España guarda códices, partituras, atlas, carteles, artículos, fotografías, sin los que no sería posible contar nuestra historia. Pero es en sus entrañas donde esconde el material más preciado para el conocimiento, originales únicos, excepcionales. Entre ellos, junto a la primera edición del Quijote o el Mío Cid, está el primer manuscrito conocido de La Colmena, donado hace pocos meses por la hija de Noël Salomón, humanista francés. El primer contacto entre la heredera francesa y la Biblioteca Nacional se mantuvo en agosto de 2012.
cuando nos comunica que ha encontrado unas hojas aparentemente de puño y letra de Camilo José Cela. Aquí la biblioteca hizo el cotejo con una carta que teníamos del archivo de Juan Antonio Zunzunegui. Pudimos hacer el cotejo entre la escritura de esa tarjeta y lo que ya nos adjunta en un PDF, en formato de imagen. Y comprobamos que presumiblemente sería de Camilo José Cela. ¿Es una cesión definitiva? Sí. La biblioteca no admite depósitos temporales. Los donativos tienen que ser con pleno derecho. Son en total 172 hojas deslazadas, capítulos incompletos. Con este manuscrito no es posible reconstruir la colmena, pero sí complementar el proceso creativo. Empiezan el 34. Estos tachones son suyos, pero vamos a ver ahora cómo los tachones de la censura son perfectamente reconocibles. Ahora los vamos a encontrar. A ver si los encontramos, por ejemplo. Yo creo que valoramos más el hecho de que aparezca una parte más del proceso creativo de la colmena, porque digamos que Cela siempre habla de lo trabajoso que le producir la novela, de los quebraderos de cabeza que le dio, de las vueltas que le dio a la novela, de los adelantes para atrás, de los arranques de desesperación, que llegaron incluso con un intento de quema del manuscrito según él dice. Es decir, y como parte de ese proceso creativo, que es un poco también lo que al final le hace de La colmena, pues esa novela cumbre de la literatura española del siglo XX, es una parte fundamental para entender hasta dónde llega Camilo José Cela y qué va desechando también por el camino. Es decir, qué partes de la novela van quedando atrás y qué partes considera que tienen que seguir adelante. A Padrón llegó la noticia a finales de 2013. Desde ese momento, la Fundación Cela ayudó a la confirmación de la identidad del autor del manuscrito. Lo más complicado resultó averiguar cómo llegó este texto a las manos de Noel Salomón y por qué nunca fue devuelto. Bueno, realmente es una historia así un poco cogida con pinzas porque no hay mucha información, ¿no? Lo que sí sabemos es que Noel Salomón quiere hacer una especie de estudio, era un hispanista francés que quiere hacer una especie de estudio sobre genética textual y sobre creación de textos, y a raíz de la intercesión de una serie de personajes como Rodríguez Moñino consigue que Cela le mande unos textos para hacer su trabajo. Lo que no sabemos es cómo se quedaron allí y no volvieron de vuelta, ¿no? Diferente. Y luego tenemos esta primera hoja que también es muy interesante porque nos habla del título Caminos inciertos, que era en un principio el nombre que quería dar a la trilogía, de la que La colmena sería la primera Tras parte. no superar la revisión de la censura en el 46, Cela intenta burlarla publicando el texto en una edición para coleccionistas. El grueso del manuscrito hallado es parte de la copia que Cela presentó a la censura en el 46 y se completa con las indicaciones para la edición de lujo. Primero, la primera parte, que es el boceto que él hace para esa primera edición que tiene idea de hacerla aquí en España con Ediciones de Zodíaco. Entonces, él, que es muy meticuloso, nos va detallando cómo va a ser la tapa, el lomo, incluso hace referencia a qué es lo que va a ir después del prólogo, alude los capítulos, empezarán siempre en página impar. Él detalla claramente, es puño y letra de Cela, cómo quiere que sea esa edición, lo que sería una maqueta de una obra impresa, a petición de los editores. El autor ha prescindido sus propias correcciones, es propiedad del autor, su dedicatoria a su hermano Juan Carlos. Entonces, bueno, pues por ejemplo, es la primera vez que sobre un manuscrito de La colmena aparece el sello de la censura. Paso por censura, en total son 9 las hojas que tenemos con este sello. Y son tachaduras que se identifican perfectamente. Parece que, uno puede pensar en un primer momento que pueden ser tachaduras propias, pero la forma de tachar se identifica perfectamente con las de la censura. Nosotros en la biblioteca tenemos ejemplares que han pasado censura y presentan la misma tachadura. Entonces, pues por ejemplo, si leemos un poco este fragmento, pues nada más empezar nos dice: anduvo algún tiempo tirada como un mueble desportillado por los burdeles
frailes de Valladolid y de Salamanca. Todo el contenido erótico que se ha destacado mucho en este manuscrito coincide perfectamente con esas partes censuradas. O sea, nosotros tenemos aquí lo que él consideraba el manuscrito de la colmena. Es decir, y suponemos que él tenía constancia de que esas páginas estaban en algún lugar, o que las tenía Noel Salomón, o que se habían traspapelado, lo que fuera, ¿no? Entonces, tampoco sabemos si él quita esas escenas porque la censura se las prohíbe o porque realmente en un momento determinado son escenas previas que él desecha. Es decir, o sea, lo que él considera la colmena es lo que hoy conocemos hoy en día, que es realmente lo que, digamos, aparece en las obras completas, en las primeras obras completas del año 69, donde Cela hace una revisión de toda su obra y donde a partir de ahí, incluso en el prólogo ya avisa a los editores, a partir de ahí quiero que consideren esto como las ediciones definitivas de mis obras, y evidentemente esos pasajes no aparecen referenciados. Hasta la publicación de La colmena en 1951 en Buenos Aires y después de la enésima revisión, Cela no cejó en su empeño para que aquella obra viese la luz. Filtró algunos capítulos de la obra en prensa convirtiéndolos en artículos o los disfrazó de pequeños relatos sin olvidarse del censor. Cela, cuando publica ese mismo cuento que aparece por secuencias en el diario Arriba, lo publica posteriormente, en los años 50, en El bonito crimen del carabinero, que es una recopilación de cuentos. Entonces, en el prólogo de esa recopilación de cuentos publica un acróstico en el que textualmente voy a leer de lo que dice él, que está marcado además por él: publico esto a pedazos porque tengo que comer, el cura que me censuró es un desdichado. Que es, leyendo las iniciales en mayúscula de cada una de las letras que aparecen en el prólogo, se llega a esta frase, ¿no? Digamos que su relación con la censura siempre fue un poco de... Y aparte él mismo lo dice, que en su lucha o en su guerra contra la censura perdí todas las batallas menos la última. La Biblioteca Nacional dispone de una colección de autógrafos importante, pero no todos pueden estar en la caja fuerte. Desesperanza, pobreza, miedo y aburrimiento de una sociedad muestra La colmena. Una novela que inauguraría en origen una trilogía denominada Caminos inciertos que nunca llegó a terminar Cela. La Biblioteca Nacional pues nos ha, con una generosidad tremenda, pues nos va a donar una copia digital de ese manuscrito, y eso será un trabajo que los investigadores posteriores tendrán que encajar. Es decir, cómo encajar realmente ese manuscrito dentro del resto de manuscritos que Cela consideraba como tales. No perdamos la perspectiva, es lo único importante. Es la primera frase de Doña Rosa en esta joya de la literatura universal.